Me obligaron a recibir a mi tío recién salido de prisión, terminó robándome todo y destruyendo mi vida. La primera vez que supe que mi vida iba a desmoronarse fue un miércoles a las 2:37 de la tarde. Lo recuerdo porque justo estaba viendo una repetición de Los Delfines de Miami cuando sonó el celular. Era mi madre. No suelo contestarle siempre, pero ese día, por alguna razón, lo hice. No hubo saludo ni introducción. Su voz fue directa, como quien ordena una pizza: tu tío va a salir y necesita dónde quedarse. Ya hablé con su oficial de libertad condicional. Va a vivir contigo. Yo me quedé callado. En serio, ni siquiera sabía que ese tipo seguía vivo. No hablábamos de él desde hace más de una década. La última vez que lo vi fue en una cena navideña en casa de un primo lejano. Yo tenía 14. Él llegó borracho, me gritó que era un mocoso de ciudad sin aguante, y después se orinó en el jardín. Mi madre trató de justificarlo frente a todos. Dijo que tenía problemas de salud mental y que lo iban a internar. Pero un mes después lo atraparon robando en una licorería. Le dieron 5 años, aunque más tarde supe que sumó otras condenas. Metanfetaminas, agresiones, asaltos, estaba metido en todo. Le dije que no era viable. Yo no vivo en una casa amplia, apenas tengo un apartamento de 2 habitaciones en Yalea. Trabajo remoto como técnico de soporte para una empresa con sede en Seattle. Paso los días conectado, ayudando a gente que no sabe configurar su propio módem. No tengo espacio ni paciencia para recibir a un exconvicto con ese historial. Ella me cortó el argumento de raíz. Me dijo que si no aceptaba, me sacaba del testamento. Es sangre, dijo. Y si no puedes ayudar a tu familia, entonces no mereces nada de la familia. Lo dijo así, sin tartamudeos. Mi madre tiene propiedades, 2 casas en Florida City, una en Homestead, además de una buena suma de ahorros tras vender su restaurante en 2012. Siempre dijo que todo eso sería mío, que no quería que el gobierno se quedara con nada. Por eso, su amenaza me tocó un nervio que no esperaba. No por ambición. No por codicia. Por una especie de justicia. Porque yo he estado ahí. Cada Navidad. Cada cirugía. Cada llamada en la madrugada. Yo la llevé al dentista en Boca Ratón cuando le hicieron la operación. Y ahora me estaba chantajeando con eso. La cagué. Le dije que sí. 2 días después, llegó en un Uber. No traía equipaje. Solo una mochila gastada colgando de un hombro y unos lentes oscuros que no se quitó ni para saludar. Se paró frente a mi puerta y lo único que dijo fue: ¿tenés cerveza? Sin hola. Sin gracias. Sin una mínima señal de cortesía. Le abrí la puerta y supe, desde ese primer momento, que algo andaba mal. La primera noche durmió en el sofá. O más bien, su cuerpo estuvo ahí. No paró de murmurar solo, de reírse de cosas que nadie decía, de caminar hasta la cocina como si su mente no supiera cuándo era de día o de noche. Se bañó usando mi toalla nueva, la blanca, la buena, y la dejó empapada sobre el piso del baño. Olía raro. A humedad, cigarro y algo más que no pude identificar. Abrí el botiquín del baño y noté que faltaban cosas. El desodorante, la cuchilla de afeitar, un enjuague bucal de muestra. Todo usado. Todo tirado. El espejo salpicado de pasta. El inodoro sin bajar. La casa no parecía la mía. Era como si hubiera invitado a la cárcel a instalarse en mi sala. Al día siguiente, tenía reuniones por videollamada. Le pedí que por favor no hiciera ruido, que necesitaba silencio. Me miró como si le hablara en alemán. Tranquilo, primo, me muevo como ninja, dijo. Y acto seguido, encendió el microondas para calentar arroz con huevo. A todo volumen. Me hervía la sangre. No pedía milagros. Solo que no interfiriera. Que no hiciera bulla. Que no abriera la nevera cada 5 minutos. Pero no. Se sentía dueño del espacio. Revisaba mis cajones. Tomaba mis jugos. Cuando le pregunté qué buscaba, me respondió: solo veo que hay. Por si necesito algo más adelante. Me congelé. Por si necesita algo más adelante. Le respondí, con la voz lo más controlada posible, que estaba ahí por un favor. Que esa era mi casa. Que no estaba obligado. Me miró con media sonrisa y soltó: qué sensible sos, loco. Te falta calle. Me tragué la rabia. Pero ya sabía que esto no iba a funcionar. Salí esa tarde. Me fui a caminar. A respirar. Estuve fuera casi 5 horas. Cuando regresé, su mochila seguía allí, pero él no. Me sentí aliviado. Me dejé caer en el sillón y encendí la tele. Y fue ahí cuando lo noté: mi laptop no estaba. Primero pensé que la había dejado en la mesa. Luego revisé el dormitorio. Nada.
Fui al baño, a la sala. Nada. La computadora con la que trabajo. Con todos mis archivos, mis contraseñas, mis accesos. Desaparecida. Le mandé un mensaje. Silencio. Llamé. Me colgó. 2 horas después regresó caminando, con una bolsa de snacks en una mano y una botella de gaseosa en la otra. Se sentó como si nada. «¿Todo bien, primo?», dijo. Le pregunté de frente, sin rodeos, «¿Dónde está mi laptop?». Bebió un sorbo, masticó unas papas. «Ah, eso. La presté. Un amigo la necesitaba para hacer unos trámites». Me vi a mí mismo alzando la silla y estrellándosela en la cara. Pero me contuve. Le grité. Le dije que se fuera. Que estaba loco. Que eso era robar. Que no tenía derecho. Él solo me miró, con esa cara de desprecio, como si yo fuera el traidor. «No tenés idea de lo que es estar afuera sin nada», dijo. «Ustedes se creen buenos, pero no sirven. Todos iguales». Y se fue. Pero no con las manos vacías. Esa noche, revisé todo el apartamento. Fue como un inventario forzado. Me di cuenta de que también había desaparecido mi mochila. La misma donde guardaba el disco duro externo, algunos documentos personales, un sobre con billetes que había separado para emergencias y 2 tarjetas bancarias vencidas que nunca había destruido. No fue un impulso. Fue un robo con preparación. Elegido. Medido. Planeado. Me senté en el suelo de la sala. No lloré. No grité. No dije nada. Me quedé ahí, solo, sintiendo como cada cosa que alguna vez me dio seguridad se deshacía alrededor mío. Había metido a ese tipo en mi casa por miedo a perder una herencia que ni siquiera necesitaba. Y ahora había perdido algo mucho más importante, la tranquilidad. Esa misma noche, mi madre me llamó. No para saber cómo estaba. No para preguntarme si todo iba bien. Me llamó para preguntarme cómo se estaba adaptando él. Cuando le conté lo que había pasado, hubo un silencio incómodo, como si estuviera pensando en una excusa. Y al final solo dijo, «Bueno, seguro tuvo sus motivos». Ahí lo supe. En serio. Para ella yo nunca fui su prioridad. Solo fui el hijo que se portaba bien, el que no daba problemas, el que estaba de fondo. El otro, el caído, el delincuente, ese era su proyecto de redención. Su cruzada. Y yo, el que hizo todo bien, solo era un espectador. Prescindible. Volví al apartamento pasada la medianoche. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Adentro, todo estaba revuelto. No destrozado, pero sí hurgado. Como si alguien hubiera escogido lo que quería llevarse con calma. Además de la laptop y la mochila, ahora también faltaban el pasaporte, un par de memorias USB con archivos personales y $220 que había escondido en la segunda gaveta del escritorio. Se llevó hasta el cortaúñas. No dejó una nota propiamente dicha. Solo un pedazo de caja de cereal, recortado a mano, donde escribió, «Fue mal. Lo necesité». Me reí. Una risa hueca. Más de rabia que de gracia. Me dejé caer otra vez en el piso, entre el desastre, y durante unos minutos pensé en llamar a la policía. Pero me detuvo algo. Esa voz que venía desde chico, esa frase que había escuchado desde siempre, es sangre. Es familia. Me dormí en el sofá con la silla trabando la puerta. No porque creyera que iba a regresar, sino porque no soportaba la idea de estar completamente expuesto. Al amanecer, fui directo al banco. Cancelé las tarjetas. Luego pasé por la comisaría. Hice una denuncia. Pero no dije su nombre. No dije que era mi tío. No sé por qué lo protegí. Tal vez por costumbre. Tal vez porque aún me pesaba el chantaje de mi madre. Ese mismo día la llamé. Le pregunté si sabía algo. Me atendió con voz tranquila. Casi alegre. «¿Y ya hablaste con él? ¿Se están entendiendo mejor?». Le solté todo. Que me robó. Que se llevó mis cosas. Que desapareció sin dejar más que una nota absurda. Y su respuesta fue tan desoladora que aún hoy me cuesta creer que la dijo sin quebrarse. «Bueno, seguro tuvo sus razones. Está saliendo de una vida muy dura. Hay que entender que no todos se recuperan de un día para otro». La conclusión era obvia. No importaba qué hiciera él. Para ella, siempre iba a ser la víctima. Podía quemarme el apartamento con todo adentro, y aún así lo justificaría. Y ahí, por fin, me di cuenta de que estaba solo. Que ella no iba a cambiar. Que no importaba lo que hiciera para complacerla. Ella ya había elegido de qué lado estaba. El lunes siguiente, me llegó un mensaje de un número que no tenía registrado. Era él. Mi tío.
Me mandó un audio de voz ronca, suena como si hubiese fumado papel con plástico. Oye, primo, perdón por lo de la compu. Era urgente. Te juro que voy a devolverte eso. Dame unos días. No es personal. Estoy en un proceso, ¿sabes? Lo bloqueé. No respondí. No le debía nada. Pero 3 días después, vino lo que nunca me esperé. Mi jefe me llamó. Trabajo remoto, pero nuestros equipos son monitoreados. Me dijo que habían detectado un acceso no autorizado desde otro estado. Alguien había usado mis credenciales para ingresar al servidor de la empresa desde un punto en Tampa. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Claro. Mi laptop. Mis cuentas. Mi identidad digital. Me dijeron que, mientras investigaban, iban a suspender mi acceso. Que no podía seguir trabajando hasta que se esclareciera lo ocurrido. En resumen, perdí mi ingreso. Mi rutina. Mi sustento. Todo por culpa de un adicto al que no veía desde los 14 años. Y por la amenaza de una madre que me chantajeó con una herencia para hacer su teatro de redención. Esa noche, me quebré. No me da vergüenza decirlo. Lloré. No por tristeza, sino por impotencia. Por haber hecho todo bien y aún así terminar en el suelo. Trabajé. Fui responsable. No le debo nada a nadie. Y aún así, la gente más cercana fue la que me arrastró. Pensé en ir a la casa de mi madre. En enfrentarla. Pero no tenía fuerzas. Ni físicas ni emocionales. Le escribí un correo. Largo. Sin insultos. Sin drama. Solo hechos. Le dije que para mí, ella había muerto. Que no quería nada de su herencia, ni de sus casas, ni de sus ahorros. Que esa sería la última vez que me dejaba manipular por su culpa mal resuelta. Y que si volvía a saber algo de él, iba a entregar todo a la policía. No respondió. Y aunque parezca increíble, mi laptop aún no había aparecido, y la empresa seguía con el acceso suspendido. Estaba en un limbo. Sin trabajo. Sin ingresos. Con la presión de las cuentas. Del alquiler. Del carro. Lo peor era que no podía dejar de pensar en ella. En cómo todo empezó por su culpa. Por una llamada. Por un chantaje disfrazado de preocupación familiar. Si no me hubiera amenazado con la herencia, nada de esto habría ocurrido. Ese viernes, me llegó un mensaje. Era una foto. Mi laptop. En ella, el fondo de pantalla. Debajo, una línea, te dije que lo iba a devolver. Estoy tratando de conseguirlo. No seas rencoroso. Era él. Todavía tenía el descaro de escribirme. Esa misma tarde, fui a la comisaría. No iba a protegerlo más. Esta vez llevé todo. Capturas de sus mensajes. Fotos donde salía con mi chaqueta. Capturas de su perfil en redes, posando con mi laptop, con mi mochila, incluso con mi gorra favorita. Un audio donde, con su voz clara y sin ningún tipo de remordimiento, decía que la prestó. Todo ordenado en un pendrive. Lo imprimí también, por si acaso. Llevé las facturas de mis compras hechas el mismo día del acceso ilegal en Tampa, todas con dirección y hora en Miami. La oficial que me atendió fue distinta. Joven, ojos cansados pero atentos. Le expliqué lo sucedido con calma, sin omitir detalles. Me miraba sin interrumpir, anotando en un blog. Cuando le entregué las pruebas, cambió la expresión. Dijo que eso ya era otra cosa. Que con esa evidencia sí se podía iniciar un proceso formal. No me prometió milagros. Me dijo lo que ya sabía, que si lo localizaban, podía emitirse una orden de arresto. Que el sistema es lento, pero que había material suficiente para armar una causa. Yo asentí, sin ilusionarme. Al salir de la estación, todavía con la cabeza llena de ruido, me sonó el celular. Número oculto. Atendí. Era mi madre. Su voz, neutra. Fría. De oficina. Sé que fuiste a la policía. Me llamaron. Están buscando a tu tío. Me quedé mudo. Ella siguió, con esa calma que me desconcertaba, te metiste con la familia. Pensé que no ibas a llegar tan bajo. No me contuve. Me reí. Fue una carcajada seca. Vacía. ¿Yo me metí con la familia? Mamá, ese tipo me robó, me hundió, y vos lo sabías. Vos sabías todo desde el principio. Hubo un silencio. Y luego lo soltó. Fui yo quien le dio tu laptop. Me dio náuseas. Literal. Me temblaba la mandíbula. Me senté en la acera, con el teléfono pegado a la oreja. Todo giraba. Ella explicó, con una naturalidad que dolía, pensé que solo la iba a usar para buscar trabajo. No creí que haría cagadas.
También le di tu mochila. Me la pidió. Pensé que si lo ayudaba, iba a cambiar. No supe qué decir. Solo pude balbucear, no tenés idea de lo que hiciste. Y colgué. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en el escritorio, usando una laptop prestada de un amigo, intentando armar un nuevo currículum. Como si empezara desde cero. Café recalentado. Silla incómoda. Un cuerpo agotado. Días después, llegó el mensaje, lo habían arrestado. Daytona Beach. Un mensaje corto, sin firma, tenías razón. Van a contactarte. No sentí alivio. Ni alegría. Solo silencio. Como si, por fin, se hubiera apagado un motor que había estado rugiendo dentro de mí por semanas. Me llamaron para testificar. Día martes. 8 de la mañana. Sala pequeña. Aire frío. Un juez con cara de lunes eterno. 2 abogados. Papeles. Voz monótona. A mi tío lo trajeron esposado. No me miró. Bajó la cabeza. Se sentó moviendo el pie como si le costara estar quieto. Yo estaba en el lugar de los testigos, con las manos temblorosas, sin saber dónde mirar. Conté todo. Desde la llamada de mi madre, hasta la última noche. Mostré pruebas. Las capturas. Los audios. Todo. Sin dramatismo. Solo la verdad. El abogado defensor trató de hacer su parte. Dijo que estaba en rehabilitación. Que era parte de su reinserción. Que no hubo intención de dañar. Que todo era complejo, familiar. Yo no me aguanté. Miré al juez y lo dije, sin filtro. No está en tratamiento. Está en la calle. Robando. Mintiendo. Lo ha hecho antes. Lo va a hacer de nuevo. Si no está preso, va a lastimar a alguien más. El juez solo tomó nota. Todo era impersonal. Frío. Un trámite. Lo condenaron a 8 meses. Robo menor. Uso indebido de dispositivo electrónico. Poco. Pero al menos lo apartaban de mí por un tiempo. Al salir, me fumé un cigarro, aunque no fumo. Solo por tener algo que hacer con las manos. No sentí nada. Ni alivio. Ni victoria. Solo vacío. Al día siguiente, recibí una carta. La letra de mi madre. Sobre blanco, sin remitente. La abrí. Era una sola hoja, doblada. No entiendo cómo pudiste hacerme esto. ¿Cómo entregaste a tu tío? Él necesitaba ayuda, no castigo. Vos sabías en lo que estaba. Sabías que tenía problemas. Pero elegiste el camino fácil. Me decepcionaste. No terminé de leerla. La rompí. No por rabia. Sino porque ya no necesitaba más veneno. Las semanas siguientes fueron silenciosas. Conseguí otro trabajo. Peor pagado. Más chico. Pero suficiente para empezar. Dormía mal. Me despertaba sobresaltado. Soñaba que alguien entraba al apartamento. Dormía con un palo de béisbol al lado de la cama. No es exageración. Corté contacto con varios familiares. Me di cuenta de que todos sabían algo. Que todos lo habían encubierto alguna vez. Que nadie le ponía límites. Solo lo alimentaban, como si el cariño pudiera curar lo que solo se detiene con un muro. Un sábado, tocaron el timbre. 4 de la tarde. Miré por la mirilla. Era ella. Mi madre. No abrí. Tocó 2 veces más. Luego se quedó parada unos minutos. No sé si esperaba que me arrepintiera. Que abriera. Pero se fue. 1 hora después, me llegó un correo. No voy a insistir más. Pero todo lo que hice fue para mantenernos unidos. A veces una madre se equivoca. A veces hace lo que cree mejor y sale mal. Pero sigo siendo tu madre. Y te sigo queriendo. No respondí. No iba a hacerlo. El juicio ya había pasado. El trabajo nuevo empezaba a estabilizarse. Comencé terapia, aunque me costó encontrar a alguien que no me saliera con frases hechas como hay que perdonar para sanar. Yo no buscaba perdón. No buscaba redención. Solo quería entender cómo, después de hacer todo bien, podía sentirme tan solo, tan hundido. Mi terapeuta, después de escucharme durante varias sesiones, me dijo algo que se me quedó clavado en la cabeza: vos esperás que alguien, al menos una persona, te diga, sí, tenías razón, te fallamos, pero no va a pasar. No viven en la misma realidad que vos. Esperar justicia emocional de esa gente es como esperar que un ladrillo flote. Tenía razón. Yo esperaba que mi madre me mirara y me dijera me equivoqué. Que entendiera que me eligió como el sacrifice Isabel, como el hijo que aguantaba todo, que no reclamaba,
que servía como base para sostener sus decisiones absurdas. Pero no. Ella estaba convencida de que había hecho lo correcto. Y él, bueno, él simplemente siguió su instinto. Robar. Mentir. Desaparecer. La diferencia es que esta vez yo no me quebré. No me tragué el discurso. No le busqué excusas. No los protegí más. Pasaron 5 meses. Sin llamadas. Sin cartas. Sin noticias de él. Por un tiempo creí que todo eso había quedado atrás. Que el silencio significaba que las piezas rotas, aunque no reparadas, al menos estaban fuera del camino. Enterradas. Pero no. No había terminado. Una tarde cualquiera, llegó una carta. No del juzgado. No de mi madre. Era de él. Sobre amarillo, nombre mal escrito, letra desordenada. Venía del centro penitenciario. Adentro, 2 hojas arrugadas. Tachadas. Con olor a encierro. Decía que ahora estaba limpio. Que la cárcel lo había hecho pensar. Que todo había sido un malentendido. Que no me robó con mala intención. Que fue por necesidad. Que pensaba devolverlo todo. Que no imaginó que me echarían del trabajo. Que yo había reaccionado de forma exagerada. Que mi madre solo quería ayudar. Lo dejé en la mitad. No porque me doliera. Sino porque era lo mismo de siempre. La misma historia de siempre, no fue mi culpa, no quise hacer daño, vos reaccionaste mal. No había una sola frase que dijera, lo hice. Me equivoqué. Te fallé. Todo era culpa del contexto, del sistema, de mi madre, de mi reacción. De todo, menos de él. Tiré la carta. Después me arrepentí. No porque creyera que merecía conservarla, sino porque sentí que tendría que habérsela devuelto quemada, dentro de una caja con todos los pedazos que me rompió. Poco después, supe algo inesperado. Mi madre estaba enferma. Una prima me llamó. Me dijo que la habían internado en Kendall, problemas cardíacos. Que había preguntado por mí. No supe qué hacer. Parte de mí quería ignorarla. Parte de mí quería ir y verla en ese estado, cara a cara, no por ella, sino por mí. Para saber si aún era esa mujer de acero que defendía a un delincuente mientras su hijo se caía a pedazos, o si algo había cambiado. Fui. La habitación olía a hospital. Luz blanca. Monitores. Silencio denso. Estaba más delgada. Pálida. Tenía los ojos cerrados. Cuando los abrió, me miró como si no creyera que era yo. ¿Viniste?, dijo. No le respondí. Intentó incorporarse, pero no pudo. ¿Estás bien?, pregunté. Sin emoción. Por cortesía, o tal vez por humanidad básica. Ahora sí, dijo. Como si mi presencia fuera la medicina que necesitaba. Pero no fue una conversación. Fue un monólogo. Me dijo que estaba arrepentida. Que había sido terca. Que solo quería que no nos distanciáramos. Que pensó que si yo le daba una oportunidad a él, las cosas se acomodarían. Que el corazón le ganó a la razón. Yo no dije una palabra mientras hablaba. No la interrumpí. No hice gestos. Solo la observé. Escuché todo. Cuando terminó, me miró esperando algo. Tal vez una reconciliación. Un abrazo. Una frase de perdón. Solo le dije. No vine a perdonarte. Vine a verte. Porque quería asegurarme de que no te murieras sin saber que te equivocaste. Pero no quiero volver a verte. Ni hablarte. Lo siento. Me levanté. Y me fui. No gritó. No lloró. No me detuvo. No sé si entendió. No sé si le importó. Desde entonces no supe más de ella. Me enteré por una tía que salió del hospital. Que estaba mejor. Que se fue a vivir con una prima. No me importó. También supe que él salió de prisión. Una semana después. Una amiga me mandó una captura de una historia en Instagram. Otra vez en la calle. Otra vez con cara de invencible. Mismo fondo de siempre, licor barato, amigos sin rostro, frases ridículas como no me para nadie. Y no sentí odio. Tampoco miedo. Sentí pena. Y eso es lo más jodido. Que después de todo lo que me hizo, lo único que me provocaba era lástima. Porque sé que va a seguir así. Porque no sabe hacer otra cosa. Porque nunca supo. Porque vive para arrastrar a los demás. Para absorberlos. Y si lo dejas, lo haces sin culpa. Pero yo no lo dejé más. Y por eso, gané. No gané porque la justicia funcionó. No gané porque alguien me devolviera lo que me quitó. Gané porque no permití que me rompiera del todo.
Porque no lo seguí justificando. Porque no volví a abrirle la puerta. Porque, por primera vez en mi vida, puse un límite. No hay redención en esta historia. No hay cierre bonito. Solo hay consecuencia. Y eso, a veces, es lo único que se puede esperar. Pasaron más de 5 meses desde entonces. 5 meses sin llamadas de mi madre. 5 meses sin saber de él más que alguna historia fugaz que alguien me reenvía. 5 meses sin que nadie intente darme otra lección de cómo debería manejar mi dolor, mi rabia, mi forma de sanar. Por un tiempo creí que eso significaba que todo había quedado atrás. Que ese ciclo de ruina emocional se había cerrado. Pero no. Porque con esta gente, el pasado siempre encuentra una rendija para volver. Una tarde cualquiera, llegó otra carta. No de ella. No del juzgado. De él, otra vez. Una hoja mal doblada, enviada desde algún correo que todavía aceptaba correspondencia de expresos. Decía que estaba en otra ciudad, que estaba recomenzando, que había encontrado un camino espiritual, sí, con esas palabras. Que todo lo que había pasado le dolía pero que ahora entendía mi reacción. Que esperaba que algún día pudiéramos vernos como primos de verdad. No respondí. No lo pensé 2 veces. La carta terminó en la basura sin abrir del todo. Lo que sí me enteré fue por una tía que aún me escribe cada tanto. Dijo que lo vio una vez en una gasolinera de las afueras. Más flaco, sucio, con una chaqueta que claramente no era suya. Le pidió $5. Ella se los dio. No hablaron más. Se fue. Eso fue todo. De mi madre supe que todavía intenta hacer contacto. De vez en cuando, algún mail. Largos. Vacíos. Llenos de frases copiadas de folletos de autoayuda. Cosas como la vida es corta, el amor todo lo puede, todavía hay tiempo. Yo no contesto. No porque la odie. Sino porque entendí que a veces el amor no basta. Que hay daños que no se reparan con intenciones tardías ni con palabras dulces. Que hay quiebres que no se cierran con abrazos ni con arrepentimientos. Y que está bien. No todo tiene que curarse. Algunas heridas no se cosen. Se dejan abiertas hasta que cicatrizan por su cuenta, aunque sea mal. Cambié de apartamento. Me mudé. Más chico, más sencillo. Menos cosas. Menos ruido. No por miedo, sino por elección. Aprendí que cuanto menos tengas, menos pueden quitarte. Y no hablo solo de objetos. Estoy solo la mayoría del tiempo. No me molesta. Me acostumbré al silencio. Me acostumbré a no rendirle cuentas a nadie. Algunos conocidos dicen que me volví frío. Que debería reconciliarme. Que todos cometen errores. Que la familia es lo único que uno tiene. Yo los dejo hablar. Los escucho. Pero por dentro sé que hablan desde la comodidad de sus mesas de domingo, de sus madres que los cuidan, de sus hermanos que no los traicionan. No saben lo que es tener que protegerte de la gente que te crió. No saben lo que es que la persona que debería amarte sin condiciones te entregue, literalmente, en bandeja, al daño. No lo entienden. No pueden. Pero a los que sí entienden, a los que han vivido algo parecido, les digo esto, no están exagerando. No están locos. No son malos hijos. No están haciendo drama por nada. Están sobreviviendo. Y a veces, la única forma de sobrevivir es irte. Cortar. Cerrar puertas sin mirar atrás. Aunque duela. Aunque te duermas solo. Aunque los demás te llamen egoísta. Porque lo otro, lo de quedarse, lo de seguir cediendo, es un suicidio lento. Y yo decidí vivir. Sigo trabajando en ese nuevo empleo. No paga como el anterior. Pero me deja dormir. Me levanto tranquilo. Nadie me vigila. Nadie me trata como si fuera un criminal con un teclado. Eso ya es bastante. Todavía me cuesta. Hay días en los que no quiero levantarme. En los que todo parece una carga inútil. Pero también hay días en los que me acuerdo de mí, de ese yo que estuvo ahí sentado frente a una mesa vacía, con la vida deshecha en cuestión de días, y me digo, seguiste. No te rompiste. Y eso alcanza. No para ser feliz. Pero sí para seguir. No tengo moralejas. No aprendí una gran lección. No me hice mejor persona. Solo me harté. Me harté de tragar mierda. Y decidí no tragar más. Mi tío me robó. Mi madre lo defendió. Me quedé sin trabajo, sin familia, sin paz. Pero no me perdí a mí. Y en este mundo, eso es más de lo que muchos pueden decir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.